Buenas ladies, aquí estamos una semana más en Play Presta. ¿Y de qué vamos a hablar, güey? Vamos a hablar de la moda Kim. Kim Jones, el Fendi, no. Kim Kardashian, pues no, tampoco. Voy a hablar de la moda de Kim Jong-un. Vamos al lío. La dinastía Kim son el abuelo Kim Il-sung, el padre Kim Jong-il y el que manda ahora Kim Jong-un. Digo esto nada más porque me presta decir los nombres. Según la dinastía Kim, la decadencia de Occidente no corrompe a los norcoreanos. ¿Cómo lo veis? It's like people only do things because they get paid. And that's just really sad. Todos visten ropa suelta y oscura y del tejido nacional que es el vinalón, una cosa que fabriquen ellos así, acrílico sintético de polivinilo derivado del petróleo, malto. Y un poliéster, vamos. Inventólo un norcoreano que yo desertó, pero la tela endamó a facese en masa en los años 50 y ahora pues y el orgullo nacional de ellos. Y una tela bastante tiesa, por lo que la ropa que hacen pues así peculiar, todo como de muy tieso. Aunque no nos lo parezca, en Corea del Norte hay tendencias y cosas que podemos analizar un poquillín. Lo primero que os presta mucho a los coreanos son los colores y los cuellos de camisa de Stalin. Es el momento de meter a Stalin. Stalin y el micros histórico de Joven prestaba mucho. Luego dime cuenta que parece a Sergio Ramos y ya no me presta tanto. Y de viejo pues ya doy por matar siente y ya pues no, pues pasen a otras cosas que van a hacer. Lo que lleven una especie de camisa así muy cerrada, con corte recto, con una estética claramente militar y pantalones a juego. Este conjunto llámase jambok, como me presta a mí decir, no mates raros. Y curiosamente quiero decir ropa occidental. Los dictadores y sus contradicciones, qué cosas. Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos! ¡Ahí, venga! Dos, segunda tendencia norcoreana. Y cuidado, que esta es peligrosa. Tienen una policía de la moda. Ciudadano, policía de buen gusto. Veo que lleva Crocs, por favor, ciudadano, párese ahí. ¡No puedo correr con estos pantalones! Hay cosas que están prohibidas, como los jeans, los colores brillantes, los piercings, los tatus. Por eso la Liga de la Juventud de Kim Jong-un, Kim Il-sung, ya me lié, el que sea de ellos, vigila para que la gente no se faiga pues estroces, como poner piercings en la lengua o vestir de fosforito. Muy mal todo eso. También leí que la cirugía plástica está prohibida y cuidado aquí, que la gente faise cirugías en su casa. Sin anestesia, sí, sin nada, en la mesa de la cocina, y una cosa muy loca. La más común de todas las operaciones que se hacen así prohibidas y es para hacer el pliegue del párpado más visible. Que esto no acabo yo de entender lo que es, pero a mí pues dame mucha perceguera pensar que está la peña ahí tirada en la mesa de la cocina mientras está un paisano ahí cortando los párpados. Terrible, o sea, es que esto ni Buñuel en el perro andaluz. That's disgusting. La tercera cosa que está entamando a marcar la diferencia de la moda coreana y el grupo Morabong, que son como los Spice Girls. Pero 20 años después, porque yo lo que pasa en Corea, que van al su ritmo, no tienen prisa, ¿para qué vamos a forzarles cosas? Total, para lo que nos sirvieron los Spice aquí, para llevar camisetas con la Union Jack y 10 todo el día en chándal, no nos parece. Generación Millennial, la sección de Play Presta de la vuesa generación. Les Morabong tan bendecidos por mismísimo amado líder Kim Jong-un, así que ellos tienen un poco más de libertad para vestir y claro, pues la gente en la calle quiere copiar esas cosas o vestirse como ellos sea por la gana, llámalo X. Cuarta cosa que está muy de moda en Corea, esta sí me presta, y el traje tradicional femenino, el hanbok. Ay, cuánto me presta a mí lo travi. Está totalmente aprobado. Yo también lo aprobaría. El día que yo sea dictadora voy a probar lo travi. Oculta en lugar de acentuar la feminidad y eso pues siempre lle bien en Corea. Porque tiene un corte así, no lle como el nuestro, de cinturina, no, y es ahora así disparado. Aquí. Pero ya te digo yo que un traje travi pues siempre lle bien en cualquier sitio. Aquí somos muy pro travi.
Siguiente moda, madre mía, el pelu. Ay, mamina, el asunto del pelu y de traca en Corea. Ser peluquera en Corea debe ser lo más fácil del mundo. Hay nada más que 15 cortes de pelos permitidos, 15 para mujer y otros 15 para hombre. Vamos, que dirá la peluquería en Corea y es como pedir un plato combinado, así na, escoyes, ponme el 6 o ponme el 7. ¡Tomaré el pollo! Que yo río de este asunto del pelo en Corea, pero que es muy serio este asunto. En 2015, Kim Jong-un presentó en el Politburo el corte de pelo trapezoide que lleva. Cuidado, que estoy como si Pedro Sánchez, Peter Hanson, para las amigas, va al Congreso a contarnos que cortó el pelo. ¿Qué vos parece? Toca afeitarse la barba de nuevo. Pero la cosa peluda no acaba ahí. En 2004 emitieron por la tele una serie de 5 capítulos con el título Cortémonos el pelo en consonancia con el estilo de vida socialista. No sé a qué está esperando Netflix para ponernos esta serie, porque yo muero de ganas de verla, también os lo digo. Y acabando ya con el tema pelu, voy a deciros que las mujeres no pueden teñirse y que los hombres no pueden copiar el corte de pelu del amado líder. Ese llepa él nada más. Así na que si estáis pensando en emigrar de Asturias, pues no vayáis a Corea del Norte, bueno, no emigréis para ningún lado, mejor que aquí no vais a estar en ninguna parte, y peleáis por lo nuestro, que es lo más guapo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Besín, lady.